Hola chicos, chicas, qué gusto saludarles, espero que se encuentren bien. Estamos dando inicio a nuestro segundo periodo académico y en la asignatura de trigonometría estaremos abordando las temáticas de resolución de triángulos, oblicuángulos y las gráficas de las funciones trigonométricas. En esta clase abordaremos la temática de resolución de triángulos, rectángulos, utilizando las razones trigonométricas que nos va a servir de introducción para nuestra nueva temática. Así que, a la clase. Ok, chicos y chicas, dijimos que vamos a resolver triángulos. Recordemos que resolver un triángulo consiste en hallar la medida de los tres lados y los tres ángulos interiores del triángulo. Resolveremos dos clases de triángulos, los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Resolver el triángulo, nuestra clase consiste en resolver triángulos rectángulos, que será nuestra introducción para los triángulos oblicuángulos. Vamos a resolver triángulos rectángulos cuando se conoce un lado y un ángulo, cuando se conocen los dos lados de un triángulo y que cuando conocemos el ángulo de elevación o el ángulo de depresión. Definamos entonces las razones trigonométricas. Cuando hablamos de razones trigonométricas, necesariamente estamos hablando de triángulos rectángulos. Recuerda que las razones trigonométricas solo se definen en triángulos que son rectángulos. Para nuestro ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo θ, obtenemos que el cateto adyacente, el que hace parte del ángulo, es el cateto B y el cateto opuesto es el lado A. Y de la misma manera tenemos que la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo o el que está enfrente del ángulo recto, corresponde a C. Definamos entonces las razones trigonométricas. El seno de cualquier ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para nuestro caso, el cateto opuesto del ángulo alfa es A y la hipotenusa es C. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que para nuestro triángulo será B sobre C, y la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, A sobre B. Tenemos que decir que las funciones seno, coseno y tangente tienen funciones inversas, razones inversas. Definámoslas también. La inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno es la secante, la inversa de la tangente es la cotangente. Entonces, si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y la inversa va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. De la misma manera, si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, su respectiva inversa, que será secante, será hipotenusa sobre cateto adyacente. Y de la misma manera pasa con la cotangente. Veamos algún ejemplo. Vamos a encontrar los valores de las razones trigonométricas para el ángulo θ del triángulo ABC. En el triángulo ABC conocemos solo dos lados del triángulo. Si vamos a definir las razones trigonométricas, necesariamente necesitamos conocer los tres lados del triángulo. Para hallar el tercer lado, que en este caso es la hipotenusa, el lado más largo, el que está enfrente del triángulo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. En este caso, nuestros catetos corresponden a 3 y a 2. Cuando los elevamos al cuadrado y resolvemos la suma, nos daría 3 a la 2, 9, 2 a la 2, 4, 9 más 4, 13, pero necesitamos es el valor de C, no de C cuadrado. Por tal razón, sacamos la raíz cuadrada, es decir, que la hipotenusa va a ser igual a raíz de 3. Entonces, lo que vamos a hacer una vez que hemos conocido los tres lados del triángulo, vamos a definir las razones trigonométricas. El seno, que dijimos es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ya definimos nosotros que el cateto opuesto es 3 y que la hipotenusa es
13. Por tal razón, el seno es 3 sobre raíz de 13. Racionalizamos. Hemos dicho que no dejamos raíces en el denominador. Multiplicamos arriba y abajo por raíz de 13 y nos daría 3 raíz de 13 sobre 13. De la misma manera reemplazamos los valores para coseno y las demás razones trigonométricas. El coseno sería el cateto adyacente, que en este caso es 2, y la hipotenusa raíz de 13. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 3 sobre 2. Entonces, vamos a resolver triángulos, rectángulos. Ya definimos las razones trigonométricas. Ahora vamos a utilizar ejemplos donde se conocen un lado y un ángulo. Veamos el siguiente problema. Carlos quiere saber la medida del ancho de un río sin tener que desplazarse a la otra orilla. Con ayuda de un ipsómetro, recuerden que un ipsómetro es un aparato que se utiliza para medir ángulos. Carlos utiliza este instrumento y encuentra que la medida del ángulo entre dos puntos fijos ubicados en los extremos de las orillas es 32,7 grados. Viene nuestra pregunta. ¿Cuánto mide el ancho del río si Carlos está ubicado a 25 metros de un punto fijo que está sobre su orilla? Lo primero que hacemos es una representación gráfica del problema. Este sería nuestro río, aquí estaría Carlos, que está a 25 metros de un punto fijo, y esto, el ángulo que se forma entre los dos puntos fijos que están a extremos de las orillas, es el ángulo alfa. Nosotros el ángulo alfa, nuestro problema dice que mide 32,7. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos una razón trigonométrica que involucre la información que tenemos. ¿Qué información tenemos? El cateto adyacente. Y lo que necesitamos es el extremo del río, que para este caso sería nuestro cateto opuesto. Entonces tendríamos que buscar una razón trigonométrica que nos involucre el cateto adyacente y el cateto opuesto. En las razones trigonométricas que definimos, la razón que cumple con esas condiciones es la tangente. Tangente de alfa entonces pasa a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es 25. Reemplazamos el valor de alfa porque nuestro problema dice que el ángulo que midió Carlos es de 32,7 grados. Despejamos a A. Este 25 que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces A va a ser igual a 25 por tangente de 32,7. Realizando las operaciones en la calculadora, encontramos que A es igual a 16,4 metros aproximadamente. Recuerden que cuando utilizamos la calculadora, nuestra calculadora debe estar en la configuración D. Sigamos. Un segundo problema nos dice que se va a excavar un túnel horizontal a través de una montaña de 300 metros de altura. Desde los puntos A y B de la entrada al túnel se observa, con respecto a la horizontal, la cima de la montaña con ángulos de 42 y 45 grados respectivamente. ¿Qué longitud tendrá el túnel? Nuestra recomendación siempre, como hemos dicho, es realizar una gráfica que represente a la situación problema. Nuestra gráfica sería tal cual como aparece allí. Tenemos una montaña, conocemos la altura, hay los extremos, A y B, que sería la longitud del túnel, que es lo que estamos buscando, y los ángulos que son 42 y 45 respectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de t, luego el valor de n y por último sumarlos. Fíjense que conocemos un ángulo y conocemos un lado del triángulo. Apliquemos las razones trigonométricas. La razón trigonométrica que me involucra el cateto adyacente, que en este caso sería t, y el cateto opuesto, que sería la altura de la montaña, es la tangente. Entonces, tangente de 42 es igual a 300, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es t. Despejamos a t y esta t que está dividiendo pasa a multiplicar, esto que está multiplicando pasa a dividir y entonces t va a ser igual a 300 sobre tangente de 42. Resolvemos en la calculadora esta operación
y encontramos que T es 333,18 metros aproximadamente. Lo segundo que haremos será encontrar el valor de n. De la misma manera, conocemos en este triángulo de aquí, conocemos un ángulo y conocemos un lado. La razón trigonométrica que involucra el cateto adyacente y el cateto opuesto es la tangente. Definimos entonces la tangente de 45. Tangente de 45 va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esta manera, tangente de 45 va a ser igual a 300 sobre h. Despejamos h. H va a ser igual a 300 sobre tangente de 45 y una vez resuelta la operación, encontramos que h es igual a 300 metros. Una observación rápida podría mirar también que este triángulo es un triángulo isósceles, porque este ángulo mide 45. Entonces este también debe medir 45, puesto que este mide 90. Entonces este lado de aquí va a ser igual a este lado de acá. Otra manera más fácil de encontrar n sería entonces decir que el triángulo BC y este punto fijo sería un triángulo isósceles, por tal manera estos lados tendrían que ser iguales. Luego, para hallar la longitud del túnel, lo que hacemos es reemplazar los valores de t y los valores de n respectivamente. Entonces, t más n sería 33,18, que es el valor de t, más 300, que es el valor de n, y realizando la suma nos daría 633,18. Por lo tanto, la longitud del túnel es aproximadamente 633,18 metros. Ok, ahora vamos a mirar cuando se conocen los dos lados de un triángulo. Vamos a resolver el siguiente triángulo. El triángulo consta de dos lados. En este caso conocemos el lado más largo, el que está al frente del ángulo recto. Este lado se llama hipotenusa y conocemos, si este es nuestro ángulo de referencia, el cateto opuesto. Recuerden que resolver un triángulo consiste en encontrar la medida de los tres ángulos internos y la medida de cada uno de sus lados. Es decir, que nos faltaría entonces un lado y nos faltarían dos ángulos. Bueno, realmente un ángulo porque este es un ángulo de 90. La razón trigonométrica que me involucra, la información que cuento o con la que tengo es el seno, puesto que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. No hay manera de utilizar otra razón porque desconocemos este lado y desconocemos el valor de este ángulo. Cuando aplicamos la razón seno, encontramos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, que el seno de alfa va a ser igual a 12 sobre 25. Pero nosotros necesitamos conocer el valor de alfa. Despejamos y encontramos que alfa es igual al seno a la menos 1 de 12 sobre 25 y resolviendo la operación, alfa va a ser igual a 28,68 grados. Pero nos falta encontrar el valor del otro ángulo que vamos a llamar beta. Para resolver el ángulo beta tenemos dos maneras básicas de hacerlo. La manera más sencilla sería a 90, que es este ángulo, restarle el ángulo alfa, puesto que alfa y beta son ángulos complementarios, es decir, que la suma de estos dos nos debe dar 90 grados. De esta manera, beta va a ser igual a 90 menos 260, 28,68 grados. Resolviendo la operación encontramos que beta va a ser igual a 61,32 grados. Entonces, conocemos el valor de alfa, conocemos el valor de beta, conocemos el ángulo recto, solo nos faltaría hallar este lado de aquí que vamos a llamar x. Entonces, una razón trigonométrica que me involucra el cateto adyacente que necesito conocer y en este caso yo utilicé la razón coseno y hago la salvedad que podemos utilizar cualquier otra razón. Y en este caso podemos utilizar cualquier otra porque ya conocemos este ángulo. Podríamos utilizar tangente, pero vamos a utilizar coseno. Coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente,
que hemos llamado x sobre la hipotenusa, que es 25. Despejando a x, este 25 pasaría a multiplicar, entonces x va a ser igual a 25 por el coseno, 25 coseno de 28,68 grados. Resolviendo nuestra operación, esto daría que x es igual a 21,93 centímetros. Sigamos. Recordemos que estamos resolviendo triángulos rectángulos. Tomamos ejemplos donde se conocen un lado y un ángulo y donde se conocen los dos lados de un triángulo. Nosotros ahora miraremos ejemplos donde conocemos el ángulo de elevación o el ángulo de depresión. Para eso, miremos lo siguiente. Cuando miramos un objeto que está más arriba o más abajo que nosotros, la mirada forma un ángulo cuyos lados están definidos por dos líneas imaginarias. Una es la línea horizontal que pasa por nuestros ojos, y la otra es la línea visual que va de nuestros ojos al objeto. El ángulo que forman ambas líneas imaginarias se llama ángulo de elevación si se mira hacia arriba o ángulo de depresión si se mira hacia abajo. Estos ángulos sirven para calcular ciertas distancias cuando no es posible realizar su medición directa. Alicia observa la cima del edificio con un ángulo de elevación de 16 grados. Se acerca 34 metros al edificio y observa el mismo punto con un ángulo de elevación de 45 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Si la estatura de Alicia es 1,65 metros, calculamos BC en el triángulo rectángulo DCB. La tangente del ángulo D, que mide 45 grados, es igual a BC entre DC. La tangente de 45 grados es 1. Entonces, 1 es igual a BC entre DC. Luego, multiplicamos 1 por DC y tenemos que DC es igual a BC. En el triángulo rectángulo ACB, la tangente de 16 grados es igual a BC entre 34 más DC. Como el lado DC es igual a BC, reemplazamos la ecuación DC por BC. Multiplicamos en aspa y despejamos BC. Finalmente, observamos que la altura del edificio, es decir, BE, es igual a BC más la estatura de Alicia. Obtenemos que la altura del edificio es 15,65 metros. Ok, una vez definido lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, veamos los siguientes ejemplos. Un topógrafo observa con un teodolito la cima de un faro con un ángulo de elevación de 40 grados. Si el teodolito tiene una altura de 1,5 metros y se encuentra a 12 metros del faro, ¿cuál es la altura del faro? Mire que es un ángulo de elevación, significa que se mira hacia arriba. Otra vez, recordamos que la sugerencia que siempre hacemos es, una vez tenemos el problema, realizamos una representación gráfica. Encontramos entonces que tenemos un faro,
Tenemos a una persona, el topógrafo, tenemos el teodolito y lo que necesitamos encontrar es la altura del faro. Fíjese que la altura del faro en nuestra representación gráfica sería desde D hasta B, es decir, H. Sin embargo, el triángulo rectángulo que se forma empieza desde C hasta B. Vamos a encontrar el valor de CB y luego le sumamos el 1,5 metros, que es la altura del teodolito. Conocemos el ángulo y conocemos un lado, que es el cateto adyacente de este ángulo, que es la distancia que separa a el topógrafo del faro. Entonces, definimos la razón trigonométrica que necesitamos. Tangente. Tangente de 40 va a ser igual al cateto opuesto, que es BC, sobre el cateto adyacente, que es 12. Despejamos a BCE y encontramos que BCE es igual a 12 por tangente de 40. Resolvemos la operación y nos daría que BCE es igual a 10,07. Por lo tanto, la altura del faro es 10,07, que es el segmento de C hasta B, más 1,5 metros, que es la altura del teodolito. Eso significa que la altura del faro es 11,57 metros. Veamos el siguiente ejemplo. Desde la punta de un faro situado sobre un acantilado se observa un barco. La punta del faro se encuentra a 87 metros sobre el nivel del mar y el ángulo de depresión es de 5 grados. ¿A qué distancia se encuentra el barco de la base del acantilado? Fíjese que la situación ahora es que estamos en la punta del faro y del faro se mira hacia el barco, como lo podemos ver en la representación gráfica. Como miramos hacia abajo, es un ángulo de depresión. Esta sería la línea visual, la horizontal. Miramos hacia abajo y el ángulo que se forma es de 5 grados. La figura muestra la ubicación del ángulo de depresión es de 5 grados, pero como se repite en B por la relación que existe entre los ángulos internos entre paralelas, significa que el ángulo que se forma aquí, que es de 5 grados, es equivalente o es semejante al ángulo que se forma aquí. Por esa razón, conocemos un ángulo, conocemos en este caso la altura del faro y necesitamos hallar la distancia que existe entre el barco y la base del acantilado. Entonces eso representa a X, que sería nuestro cateto adyacente. Utilizamos la razón tangente y decimos tangente de 5 va a ser igual al cateto opuesto, que es 87, sobre el cateto adyacente, que es X. Despejamos a X y X va a ser igual a 87 sobre tangente de 5. Resolvemos, calculamos el valor de tangente de 5, resolvemos la operación y encontramos que X es igual a 994,4 metros. Por lo tanto, el barco está ubicado a aproximadamente a 994,4 metros de la base del acantilado. Lo que haremos ahora será un tercer ejemplo donde involucre dos cosas, donde tengamos dos preguntas a resolver. Miremos, un hombre observa la parte más alta de una torre con un ángulo de elevación de 18 grados. Luego camina 0,85 kilómetros en línea recta hacia la torre y la observa con un ángulo de elevación de 54 grados. Vienen las dos preguntas. ¿A cuántos kilómetros del pie de la torre se encuentra y cuál es la altura de la torre? Fíjese que él camina en línea recta, es decir, va caminando, está en un punto fijo, está caminando y mira. Entonces, haremos el dibujo de la situación y calcularemos X, que representa la distancia, y H, que representa la altura. La persona está aquí, mira hacia la parte más alta de la torre con un ángulo de 18 grados, camina en línea recta, vuelve a mirar hacia acá y forma un ángulo de 54 grados. Fíjense que se forman dos triángulos rectángulos, el triángulo ABC y el triángulo EBC. Lo que haremos es definir la tangente para este ángulo y la tangente para este ángulo, puesto que los dos triángulos comparten un lado
que sería la altura. En el triángulo rectángulo ACB, es decir, en el triángulo más grande, definimos la tangente de 18. Tangente de 18 va a ser el cateto opuesto que es H sobre el cateto adyacente, que sería la distancia que hay desde A hasta E más la distancia que hay desde E hasta X. Eso significa 0,85 más X. Despejamos a H. H es igual a 0,85 más X, que multiplica la tangente de 18, puesto que esto que está dividiendo pasa para este lado a multiplicar. Lo mismo hacemos en el triángulo ECB. Vamos a definir la tangente de 54, que sería cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, que es X. Despejamos a H nuevamente y encontramos que H es igual a X por tangente de 54, puesto que esta X que está multiplicando que está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar. Lo que haremos ahora será igualar las dos ecuaciones. Tenemos que h es igual a x por tangente de 54 y que h es igual a esta expresión. Cuando las igualamos las expresiones para h, encontramos 0,85 más x, todo multiplicando a tangente de 18, es igual a x por tangente de 54. Lo que haremos es eliminar los paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Propiedad distributiva. Tangente 18 que multiplica 0,85 y tangente 18 que multiplica a x. Este lado queda igual. ¿Qué hacemos? Pasamos lo que tiene x para un lado y lo que no tiene x para este lado. X tangente de 54 pasaría a negativo y el 0,85 tangente 18 pasaría para este lado y por eso aparece negativo. Factorizamos a x, este tiene x y este tiene x, factor común, factorizamos x factor de tangente 18 menos tangente de 54 sería igual a 0,85 por tangente 18. Este tangente de 18 menos tangente de 54 que está multiplicando pasa a dividir. Por tal razón, x es igual a menos 0,85 tangente de 18 sobre tangente 18 menos tangente de 54. Resolvemos esta operación en la calculadora. Recuerde que la calculadora debe estar en D y encontramos que x es igual a 0,26. Reemplazamos el valor de x en esta ecuación porque h es igual a x por tangente de 54. Encontramos que x vale 0,26, la reemplazamos y encontramos el valor de h. H va a ser igual entonces a 0,26 por tangente de 54, que aproximadamente nos da 0,35. Quiere decir entonces que x, que representa la distancia que se encuentra el hombre de la torre, entonces es 0,26 kilómetros y la altura de la torre es, que se representa por h, es igual a 0,35 kilómetros. Bueno, espero que con estos ejemplos podamos entender, podamos comprender la resolución de triángulos rectángulos cuando conocemos un lado y un ángulo, cuando conocemos los dos lados de un triángulo, cuando conocemos el ángulo de elevación o cuando conocemos el ángulo de dispersión o de depresión. Espero que haya sido de ayuda y entonces nos estaremos viendo para resolver todas las dudas, todas las inquietudes. Entonces, ánimo muchachos, ojalá aprovechen el tiempo y puedan profundizar en la temática.